¿Te imaginas la escena? Los apóstoles en una barca en medio de una tormenta terrible, a punto de hundirse, y Jesús dormido en la barca. ¿Es posible que Dios esté dormido cuando ve que nos estamos hundiendo? Acompáñame en este videoblog. Es que ese fue el grito desesperado de los apóstoles: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nos estamos hundiendo y ahí tú, bien dormido. Ya en el Antiguo Testamento hay un salmo que le eleva el mismo reclamo a Dios. ¿Por qué duermes, Señor? ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia? ¿Cuántas veces hoy en día tenemos la tentación de referirnos a Dios con las mismas palabras? Señor, si tú realmente existes, ¿por qué permites que ocurran todas estas cosas malas? ¿Dónde estás ante tantas tragedias que ocurren alrededor nuestro? ¿Acaso te has vuelto a quedar dormido? Bueno, definitivamente, cuando vemos tanto sufrimiento, no es porque Dios no exista, es porque los hombres vivimos como si Dios no existiera. Porque si le hemos dado la espalda a Dios, que es la fuente de todo bien, ¿por qué nos sorprendemos después que haya tanto mal y tanta injusticia? Ese es el reclamo que Jesús hoy tiene para sus apóstoles, porque el Señor les va a decir: ¿y por qué dudan? Es decir, si yo estoy aquí con ustedes, ¿en serio creen que la barca se va a hundir? Porque quizá lo que ocurre es que el que está dormido no es Dios, sino nuestra fe. Quizá tenemos una fe somnolienta que cree en Dios, pero no confía en Dios. Hoy Jesús nos invita a revisar cómo está nuestra fe. Pero una fe entendida no solo como conocimientos doctrinales, sino como confianza en Dios. Fe no solo como creer en Dios, sino como creerle a Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Despierta o medio dormida? Quizá para dar ese salto de fe en nuestra vida, nos hace falta dar un giro copernicano. Copérnico fue este sacerdote católico que fue de los primeros en plantear científicamente que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. En nuestra fe, quizás nos falta dar un giro parecido, porque probablemente todos creemos en Dios, pero creemos en un Dios que tiene que girar alrededor nuestro, una especie de Dios satélite, donde el centro no es Él, sino soy yo, donde Él es el que tiene que acomodarse a mi órbita, a mi manera de pensar y a mi manera de querer. Y lo pongo como un satélite porque en el fondo no confío mucho en Él, más confianza tengo en mí mismo. Entonces lo dejo a un lado y me pongo a mí en el centro. El problema es que así, cuando vengan las tempestades, claro que me voy a sentir débil y con miedo. ¿Saben, amigos? Tenemos que dar el giro a entender que somos nosotros los que tenemos que girar alrededor de Dios. Él tiene que ser nuestro epicentro, tenemos que entrar en su órbita. Porque esto puede ser engañoso, ya que en los dos casos uno podría decir: yo creo en Dios. Claro, pero en un caso es un Dios satélite y en el otro es un Dios que es el centro. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Tu fe es lo suficientemente grande como para atreverse a ponerlo a Él en el centro? ¿Para hacer las cosas no a tu manera, sino a la suya? ¿Para no solamente creer en Él, sino sobre todo para creerle a Él? ¿Saben? Escuché una historia de un avión pequeño que estaba por llegar a su destino, pero justo en el camino los agarró una turbulencia espantosa. El avión se agitaba con mucha fuerza en varias direcciones. La gente empezó a gritar desesperada. Pero llamó la atención un niño que estaba sentado ahí, tranquilo, sin hacer mayores aspavientos. Finalmente, y con mucha dificultad, el avión logró aterrizar a salvo. Y una persona se acercó al niño y le dijo: oye, déjame felicitarte, de verdad, qué valiente que eres, qué sereno que estuviste cuando todos se morían de miedo. Y el niño respondió con sencillez: oiga, le cuento algo, lo que pasa es que el piloto es mi papá. Queridos amigos, ojalá podamos tener esa misma fe, es decir, esa misma confianza. Jesús está en nuestra barca y lo que tiene que despertarse es nuestra fe. No solo creamos en Dios, sino que confiemos en Él. Y así nuestra barca podrá cruzar océanos inmensos. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.